Un millonario encontró a una mujer empapada bajo la lluvia, llorando en su desesperada búsqueda de empleo. Conmovido, decidió contratarla como empleada de limpieza, sin imaginar lo que estaba por suceder. Días después, quedó paralizado al ver lo que ella hizo por su hijo discapacitado. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La noche se desplegaba sobre la ciudad con un manto de neón y sombras. Las luces de los rascacielos parpadeaban entre la cortina de lluvia que caía sin tregua, empapando calles, autos y a las pocas almas que aún transitaban por las aceras. Leonardo Santa Cruz conducía su lujoso automóvil con la mirada fija en la carretera, ajeno al bullicio de la ciudad que lo rodeaba. A su lado, la soledad se hacía presente en cada reflejo sobre el cristal, en cada suspiro contenido que se perdía en el silencio del vehículo. Acababa de salir de una reunión con inversionistas extranjeros, otro negocio cerrado con éxito, otra cifra millonaria añadida a su imperio. Y, sin embargo, nada de eso lo llenaba. No sentía emoción ni satisfacción. Todo lo que tenía, todo lo que había construido, parecía un castillo de cristal, imponente por fuera, pero vacío por dentro. 6 años habían pasado desde que su esposa falleció. 6 años desde que su vida perdió el último vestigio de calidez que quedaba en ella. Desde entonces, había enterrado su humanidad en contratos y cifras, convenciéndose de que el trabajo era lo único que importaba. Su hijo, Matías, era su única familia, pero su propia incapacidad para ser un padre presente lo había alejado de él. Aunque lo amaba, aunque en su interior deseaba acercarse a su pequeño, no sabía cómo hacerlo. Matías no solo había perdido a su madre, sino que había crecido con la distancia emocional de su padre, rodeado de niñeras y especialistas que intentaban llenar un vacío que Leonardo nunca se atrevió a enfrentar. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza mientras el limpiaparabrisas apartaba la lluvia con precisión mecánica. Pero entonces, algo en la acera llamó su atención. A pocos metros, en la intersección de la avenida principal, una figura femenina estaba de pie bajo la lluvia. Sostenía un cartel con letras empapadas que apenas podían leerse. Busco empleo. A su lado, un niño pequeño temblaba, aferrado a su madre con los brazos cruzados sobre el pecho, su delgado abrigo insuficiente contra el frío de la noche. Leonardo frunció el ceño. No entendía por qué, pero la escena le provocó un malestar inesperado. Podría haber seguido su camino, ignorar la imagen como tantos otros conductores lo hacían en ese momento. Pero algo en los ojos de la mujer, en la forma en que se aferraba a su hijo con desesperación, le impidió apartar la mirada. Frenó el auto de golpe. La lluvia repiqueteaba contra el toldo mientras bajaba la ventanilla. ¿Qué demonios estoy haciendo?, murmuró para sí mismo. Pero antes de encontrar una respuesta, ya había abierto la puerta y bajado del vehículo. Elena Duarte apretó los labios con fuerza, sintiendo el agua helada empapar su ropa hasta los huesos. Había sido un día largo. Otro día de puertas cerradas. Otra jornada de esperanzas rotas. Llevaba semanas buscando empleo sin éxito. Había recorrido cada restaurante, cada tienda, cada empresa de la ciudad en busca de una oportunidad. Pero no importaba cuánto lo intentara, las respuestas siempre eran las mismas. Lo sentimos, pero no estamos contratando. Necesitamos a alguien con más experiencia. No podemos contratar a una madre soltera con un niño pequeño que atender. Había agotado sus ahorros. No le quedaba nada. El miedo a quedarse en la calle con Emilio era una sombra que la perseguía a cada paso. Su pequeño hijo, con tan solo 5 años, no entendía completamente la gravedad de su situación, pero podía sentir la tristeza en la voz de su madre, en su sonrisa forzada cuando le decía que todo estaría bien. Cuando la noche cayó y la desesperación la consumió, decidió salir a la calle con aquel cartel. No le importó la vergüenza, no le importó el frío. Solo quería que alguien, quien fuera, le diera una oportunidad. Pero nadie se detenía. Hasta que lo vio a él. Un hombre alto, de presencia imponente, caminando hacia ella con paso firme. Su traje negro estaba impecable, a pesar de la llovizna, y su mirada era penetrante, analítica. Parecía sacado de un mundo completamente diferente al suyo. Elena tragó saliva y abrazó con más fuerza a Emilio, quien se encogió contra su pecho. El hombre se detuvo frente a ella, sin hablar de inmediato. La miró con detenimiento, como si intentara entender qué hacía allí, por qué una mujer con un niño pequeño se encontraba bajo la lluvia pidiendo trabajo. ¿Qué tipo de empleo buscas?, preguntó con voz firme, pero sin hostilidad.
Elena dudó. Estaba tan acostumbrada al rechazo que por un momento no supo qué decir. Cualquier trabajo. Lo que sea. Solo necesito un empleo, por favor. Leonardo notó la súplica en su voz, la vulnerabilidad en su expresión. No era una mentirosa, no era una oportunista. Era una madre desesperada. Miró al niño. Pequeño, delgado, con los ojos grandes llenos de temor y curiosidad. Leonardo no entendía por qué, pero sintió un extraño nudo en el pecho al verlos. Tomó aire, luchando contra su propia racionalidad. No era alguien que tomara decisiones impulsivas. Pero por primera vez en mucho tiempo, hizo algo sin pensarlo demasiado. Suban al auto. Elena parpadeó, insegura. Disculpe. Leonardo señaló el vehículo estacionado a pocos metros. Les daré trabajo y un techo por esta noche. Suban. Elena titubeó. No confiaba en extraños, mucho menos en hombres con aire de poder. Pero tenía a Emilio en brazos. Tenía hambre. Tenía frío. Y no tenía más opciones. Cerró los ojos un segundo, sintiendo las gotas de lluvia correr por su rostro. Luego, bajó la mirada hacia su hijo. Emilio la observaba con ojos inocentes, esperando que ella decidiera qué hacer. Elena tragó saliva y asintió con un leve movimiento de cabeza. Está bien. Leonardo no dijo nada más. Caminó de regreso al auto y abrió la puerta trasera. Elena acomodó a Emilio primero y luego subió ella. Cuando Leonardo encendió el motor, un extraño silencio llenó el interior del vehículo. Elena mantenía la mirada fija en la ventana, observando cómo la calle se alejaba lentamente, mientras el cartel empapado que había dejado atrás era arrastrado por el viento. Leonardo la miró de reojo por el espejo retrovisor. No tenía idea de lo que acababa de hacer. Pero por primera vez en años, su vida estaba a punto de cambiar. La mansión Santa Cruz se alzaba imponente en la cima de la colina, una estructura majestuosa de arquitectura moderna con grandes ventanales de cristal y muros de piedra que reflejaban la inmensidad de la fortuna de su dueño. Pero detrás de su belleza y opulencia había un silencio sepulcral. No era un hogar, sino un museo de lujo donde cada objeto tenía un valor exorbitante, pero carecía de significado emocional. Elena observó la inmensa entrada desde la ventanilla del auto, con los labios apretados y el corazón latiéndole con fuerza. No había visto un lugar tan lujoso en toda su vida. La sensación de estar fuera de lugar se hizo más fuerte cuando el vehículo cruzó las enormes puertas de hierro forjado y se adentró en la propiedad. Leonardo conducía con la misma expresión impasible de siempre. No había dirigido ni una palabra desde que subieron al coche. No parecía incómodo, pero sí ensimismado en pensamientos que ella no podía descifrar. Cuando el auto se detuvo frente a la entrada principal, Elena sintió el impulso de preguntar si aún estaba a tiempo de bajarse y salir corriendo. Pero su realidad la golpeó de inmediato. No tenía a dónde ir. Giró la cabeza y miró a Emilio. Su hijo se había quedado dormido en el trayecto, acurrucado en su regazo. Su pequeño cuerpo aún temblaba de frío, y su rostro reflejaba el agotamiento de los últimos días. La ternura y la culpa la invadieron. Había hecho lo correcto. Leonardo descendió del auto y rodeó el vehículo con pasos firmes. Cuando abrió la puerta, extendió la mano, pero Elena negó con la cabeza y bajó sola, con Emilio en brazos. No estaba acostumbrada a que la ayudaran. Sígueme, indicó él con voz neutra antes de girarse y encaminarse hacia la puerta principal. Elena tragó saliva y lo siguió, ajustando mejor a Emilio contra su pecho. Cruzó la enorme entrada y sus ojos se abrieron con asombro. La mansión era aún más impresionante por dentro. Pisos de mármol pulido, candelabros colgantes, paredes adornadas con obras de arte de incalculable valor. Pero lo que más le llamó la atención fue el ambiente gélido. Aquel lugar, a pesar de su magnificencia, carecía de vida. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. En el vestíbulo, una mujer mayor de postura erguida y expresión estricta los recibió. Vestía un uniforme impecable y tenía las manos entrelazadas con rigidez. Esta es Rosa, el ama de llaves, anunció Leonardo sin preámbulos. Ella te indicará dónde puedes instalarte. Elena apenas tuvo tiempo de asentir antes de que la mujer diera un paso al frente y la examinara de pies a cabeza con una mirada crítica. Buenas noches, señorita, saludó con voz educada, aunque distante. Su habitación ha sido preparada. Sígame.
Leonardo se giró para marcharse sin más explicaciones, pero antes de alejarse, se detuvo de pronto. Parecía dudar. Mañana hablaremos sobre tus responsabilidades aquí, dijo al final, sin mirarla directamente. Luego, sin esperar respuesta, desapareció por uno de los pasillos. Elena respiró hondo, intentando calmar la opresión en su pecho. Se sentía como una extraña en un mundo al que no pertenecía. Pero entonces bajó la vista y observó el rostro sereno de Emilio, durmiendo con total tranquilidad en sus brazos. Lo importante era él. No importaba lo incómoda que se sintiera en ese momento. Haría lo que fuera necesario para asegurarse de que su hijo tuviera un lugar donde dormir. Elena había aprendido a sobrevivir desde muy joven. Creció en un hogar humilde, con padres trabajadores que hicieron todo lo posible por darle una vida digna. Su madre, costurera, y su padre, obrero de construcción, le inculcaron desde niña que la vida no era fácil, pero que con esfuerzo se podía salir adelante. Sin embargo, su mundo se vino abajo cuando quedó embarazada de Emilio a los 19 años. El hombre en quien confió su corazón desapareció al enterarse de su embarazo, dejándola sola en la etapa más vulnerable de su vida. Desde entonces, su única prioridad fue su hijo. Luchó contra las adversidades, tomando cualquier trabajo que le permitiera alimentarlo y darle un techo. Pasó noches sin dormir, días enteros sin comer para que Emilio no pasara hambre y momentos de desesperación en los que pensó que nunca lograría salir adelante. Pero cada vez que veía la sonrisa de su hijo, recordaba por qué valía la pena seguir luchando. A la mañana siguiente, Elena despertó sintiendo un peso en su pecho. Por un momento, pensó que seguía en la pequeña pensión en la que había dormido las últimas noches con Emilio, pero cuando abrió los ojos, se encontró con un techo alto decorado con molduras elegantes y una luz tenue filtrándose a través de gruesas cortinas de lino. Todo le pareció irreal. Se incorporó con cuidado, asegurándose de no despertar a Emilio, quien dormía plácidamente en la misma cama a su lado. La habitación era amplia, limpia y cálida. No era su hogar, pero al menos esa noche no había pasado frío. Recordó las palabras de Leonardo antes de irse: mañana hablaremos sobre tus responsabilidades. Aún no sabía qué se esperaba de ella. Decidida a no perder la oportunidad que se le había presentado, se levantó, se vistió con la poca ropa que tenía y despertó a Emilio con caricias suaves. Vamos, mi amor. Es hora de levantarse. El niño parpadeó, desorientado, y se aferró a su madre con un pequeño bostezo. ¿Dónde estamos, mamá? Elena sonrió con ternura. En un lugar donde nos darán trabajo y un techo. Emilio no dijo nada más. Solo la abrazó con fuerza, como si temiera que ella desapareciera en cualquier momento. Después de un desayuno silencioso en la cocina, Rosa la guió por la mansión para enseñarle sus áreas de trabajo. Pero en el trayecto, algo captó la atención de Elena. Un niño, sentado en el suelo del jardín invernadero, con la mirada perdida en un libro de dibujos. ¿Quién es?, preguntó en voz baja. Rosa titubeó antes de responder. El hijo del señor Santa Cruz. Matías. Elena se sorprendió. No tenía idea de que Leonardo tenía un hijo. La mañana transcurría con normalidad en la oficina de Leonardo Santa Cruz. Sentado tras su imponente escritorio de madera de nogal, revisaba informes financieros mientras su equipo esperaba la confirmación de nuevos proyectos inmobiliarios. Su concentración era absoluta, como siempre. O al menos eso parecía. Desde hacía unos días, su mente divagaba más de lo habitual. A pesar de su inquebrantable disciplina, encontraba su atención desviándose de los números y contratos para pensar en algo completamente ajeno a los negocios, la mujer y el niño que había llevado a su casa. No entendía por qué lo había hecho. No era propio de él actuar impulsivamente. Nunca antes se había involucrado en los problemas de extraños, y mucho menos permitía que su vida privada fuera alterada por desconocidos. Sin embargo, algo en Elena Duarte lo había llevado a ignorar su racionalidad. Quizás fue la desesperación en sus ojos, el temblor de su voz cuando habló de su hijo o la manera en que Emilio se aferraba a ella con confianza absoluta. Pero lo hecho estaba. Sacudió la cabeza, volviendo la vista al informe en sus manos. No podía distraerse. Sin embargo, su intento de concentración se rompió cuando su teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de Rosa, el ama de llaves. Señor Santa Cruz, debe volver a casa de inmediato. Es sobre su hijo. Es importante. Su corazón dio un vuelco.
Matías. El temor se instaló en su pecho. ¿Qué había sucedido? ¿Se había lastimado? ¿Había tenido algún accidente? Matías apenas se relacionaba con las personas de la casa y cualquier cambio repentino podía afectarlo. Sin perder un segundo más, se levantó de golpe y salió de la oficina, dejando atrás reuniones pendientes y llamadas sin contestar. Su chofer ya lo esperaba en la entrada del edificio, pero Leonardo prefirió tomar el volante él mismo. Apretó los dedos alrededor del volante y pisó el acelerador. Debía llegar cuanto antes. Cuando cruzó las enormes puertas de la mansión, sintió un extraño nudo en el estómago. Esperaba lo peor. Apenas bajó del auto, Rosa se apresuró a su encuentro. La mujer, siempre estoica y profesional, tenía un brillo extraño en los ojos, casi como si no supiera cómo procesar lo que había visto. «Está en el jardín, señor», fue todo lo que dijo. Leonardo frunció el ceño. El jardín. Con pasos apresurados, atravesó la mansión hasta llegar al amplio jardín trasero. Y entonces, lo vio. Se quedó completamente inmóvil. A unos metros de distancia, en medio del césped húmedo por el rocío matutino, estaba Matías, sonriendo. Pero no estaba solo. Junto a él, Emilio reía con entusiasmo, mientras ambos jugaban con una pelota de colores. Y no solo eso. Elena estaba ahí también. Sentada en el suelo, con las mangas de su blusa arremangadas, observaba a los niños con una calidez indescriptible. Sonreía con una ternura genuina, como si estuviera disfrutando el momento tanto como ellos. Leonardo no podía creerlo. Matías, su hijo, estaba riendo. Matías, el niño que había pasado años sumido en su propio mundo, incapaz de conectar con nadie, estaba ahora ahí, interactuando con Emilio y con Elena como si siempre hubiera sido parte de su vida. Era imposible. Había contratado a los mejores terapeutas, doctores y especialistas. Había intentado todo lo que el dinero podía pagar. Y sin embargo, nunca había visto a su hijo así. Elena se giró en ese momento y lo vio. Sus miradas se cruzaron. La sonrisa en su rostro se desvaneció levemente al notar su expresión, pero no se apartó del todo. No parecía culpable. Al contrario, parecía satisfecha. Leonardo dio un paso adelante, aún sintiendo que todo era irreal. ¿Qué está pasando aquí? Su voz sonó más dura de lo que pretendía. Elena se levantó con calma, sacudiendo un poco su falda antes de contestar. «Jugamos», respondió con naturalidad. Leonardo apretó la mandíbula. «¿Jugamos?», repitió con incredulidad. «¿Cómo es posible? ¿Por qué mi hijo?». No pudo terminar la frase. No sabía cómo expresar lo que estaba sintiendo. «Porque nunca le dieron la oportunidad», contestó Elena con serenidad. «Todos lo han tratado como un niño enfermo, como alguien que necesita cuidados extremos, pero lo que Matías necesitaba era algo mucho más simple». Leonardo sintió que su pecho se tensaba. «¿Y qué era eso?», preguntó con voz ronca. Elena lo miró fijamente antes de responder. «Amor». Matías había sido diagnosticado con diplejía espástica, una forma de parálisis cerebral que afectaba principalmente la movilidad de sus piernas. Necesitaba aparatos ortopédicos para caminar y sesiones constantes de terapia física, pero lo más complicado era su resistencia emocional. Debido a la muerte de su madre y la frialdad de su padre, Matías había desarrollado un rechazo total a cualquier tipo de interacción. Desde muy pequeño, Leonardo había contratado las mejores cuidadoras y terapeutas. Algunas renunciaron por no poder manejar su aislamiento. Otras, aunque intentaron, fueron despedidas por Leonardo al no mostrar mejoras en el niño. Con cada renuncia o despido, la lista de especialistas se hacía más corta y la esperanza más lejana. Con el tiempo, Leonardo dejó de insistir. Se convenció de que su hijo simplemente nunca lograría abrirse al mundo. Pero ahora, en cuestión de días, Elena y Emilio habían logrado lo que todos esos profesionales no pudieron. Y eso, más que tranquilizarlo, lo llenaba de culpa. Esa noche, Leonardo se quedó más tiempo en casa. No regresó a la oficina. Desde la ventana de su estudio, observó el jardín donde horas antes había visto a su hijo reír. No podía sacarse esa imagen de la cabeza. Había pasado 6 años viendo a Matías aislado del mundo, aceptando que su hijo nunca sonreiría, que nunca se abriría a nadie. Y en cuestión de días, Elena y Emilio habían cambiado eso.
Exhaló un suspiro profundo y cerró los ojos por un momento. Necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con su hijo en silencio, tomó una decisión. Iba a observar más de cerca. Iba a entender cómo demonios Elena Duarte había logrado lo que él nunca pudo. Y, aunque no lo admitiera, quería verla a ella también. Porque en esos breves instantes en el jardín, cuando la vio reír junto a los niños, sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Paz. Los días en la mansión Santa Cruz comenzaron a transformarse poco a poco. Lo que antes era un hogar frío y sin vida, ahora tenía risas, movimiento y una calidez inesperada. Matías, el niño que solía evitar el contacto humano, ahora pasaba cada tarde jugando con Emilio. Las cuidadoras de la casa observaban el cambio con asombro, incapaces de creer lo que sucedía frente a sus ojos. Elena se había convertido en el puente que Matías necesitaba para salir de su encierro emocional. Leonardo no pudo evitar notarlo. En las primeras semanas, se limitó a observar desde lejos, tratando de entender cómo era posible que Elena y Emilio hubieran logrado lo que ni los mejores especialistas pudieron conseguir. Sin embargo, algo más comenzó a cambiar dentro de él. Leonardo empezó a buscar excusas para pasar más tiempo en casa. Su rígida rutina de trabajo se alteró, dejando espacio para cenas con Matías, caminatas por los jardines y pausas en la terraza donde, sin planearlo, coincidía con Elena. Y en esas coincidencias forzadas, comenzó a verla de una manera diferente. Ella no solo había traído luz a su hijo, también había traído paz a su propio mundo. Elena no buscaba impresionar a nadie. No se mostraba sumisa ni temerosa ante su autoridad. Lo trataba como a cualquier otro, sin miedo ni excesiva cortesía. Y eso era completamente nuevo para él. Una tarde, Leonardo llegó a casa más temprano de lo habitual. Se encontró con una escena que lo sorprendió. En el patio trasero, Matías y Emilio estaban jugando en la hierba, lanzándose pequeñas pelotas de tela. Pero no estaban solos. Elena estaba con ellos. Se había sentado en el suelo, ayudando a Matías a sujetar una de las pelotas con sus manos pequeñas. El niño reía con inocencia, disfrutando del juego mientras ella lo guiaba con paciencia. Leonardo sintió un nudo en el pecho. Había visto a su hijo con médicos, enfermeras y terapeutas, pero nunca lo había visto tan cómodo como en ese momento. Sin pensarlo demasiado, se acercó. Elena levantó la vista y lo notó, pero en lugar de ponerse tensa, simplemente le sonrió. «Venga, señor Santa Cruz», dijo con naturalidad. «¿Se anima a jugar con nosotros?» Él parpadeó. No recordaba la última vez que alguien le había invitado a hacer algo así. Matías lo miró, con una mezcla de curiosidad y expectativa. En ese instante, algo dentro de Leonardo se dio. Se quitó la chaqueta y, por primera vez en años, se sentó en la hierba junto a su hijo. Fue solo un pequeño instante. Un momento efímero. Pero en ese momento, Leonardo sintió que algo dentro de él cambiaba para siempre. Aquella noche, mientras Elena acomodaba a Emilio en la habitación que Leonardo había preparado para él, su teléfono vibró en la mesita de noche. Al ver el nombre en la pantalla, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era Andrés. Su hermano mayor. El hombre del que había huido toda su vida. Con las manos temblorosas, deslizó el dedo por la pantalla y contestó. «Hola, hermana». El sonido de su voz la hizo sentir como si un pozo de sombra se abriera bajo sus pies. «¿Cómo conseguiste este número?», preguntó en un susurro. Andrés rió con burla. «Vamos, Elena. Sabes que siempre encuentro lo que quiero. Y esta vez, lo que quiero es dinero». Elena sintió su estómago hundirse. «No tengo dinero». «Ah, pero trabajas en la casa de un millonario, ¿cierto? Seguramente algo puedes conseguir». Ella cerró los ojos con angustia. «No voy a darte ni un centavo». Andrés dejó escapar un suspiro pesado. «Sabía que dirías eso. Por eso, decidí hacer una visita». Elena sintió que su corazón se detenía. ¿Qué hiciste?» «Estoy cerca, hermana. Asterisco asterisco muy cerca, asterisco asterisco y si no me das lo que te pido, te aseguro que encontraré la forma de tomarlo». Antes de que pudiera responder, Andrés colgó la llamada. Elena se quedó helada. El pasado había regresado para atormentarla. Mientras Elena intentaba asimilar el peligro que se avecinaba, otra sombra se cernía sobre su vida.
En otro punto de la ciudad, Beatriz Ferrer, la madre de Leonardo, terminaba de revisar el informe que su investigador privado le había entregado. Con una expresión de desconfianza, cerró la carpeta con fuerza. Sabía que esa mujer escondía algo, murmuró. Beatriz nunca confió en Elena. Desde el primer momento en que su hijo mencionó que había llevado a una desconocida a su casa, supo que algo no estaba bien. Las mujeres como ella siempre tenían un motivo oculto. Y ahora lo había confirmado. La investigación sobre Elena Duarte no había revelado nada particularmente alarmante, pero sí algo que le parecía sospechoso. Un hermano con antecedentes penales. Eso era todo lo que necesitaba para actuar. Leonardo debía saber la verdad. No iba a permitir que una oportunista pusiera en riesgo la familia Santa Cruz. Desde la oscuridad de un callejón cercano a la mansión, Andrés observaba la casa de su hermana. Su mirada era afilada, llena de rencor y ambición. Había pasado demasiado tiempo viviendo en las sombras, buscando formas de sobrevivir. Pero ahora tenía la oportunidad perfecta. Su hermana vivía con un millonario. Y él iba a sacar provecho de eso. Encendió un cigarro y esbozó una sonrisa torcida. Nos veremos pronto, hermanita. Muy pronto. Esa noche, Elena se quedó junto a la ventana de su habitación, observando la oscuridad del exterior. El miedo se instaló en su pecho. Sabía que Andrés no se detendría. Sabía que Beatriz no confiaba en ella. Y sabía que, tarde o temprano, todo explotaría. Lo único que no sabía era cómo proteger a Emilio de todo esto. Cerró los ojos y se abrazó a sí misma, sintiendo una angustia indescriptible. Mientras tanto, en su estudio, Leonardo miraba el fuego de la chimenea, perdido en sus pensamientos. Por primera vez en años, su vida no se sentía vacía. Lo que no sabía era que ese momento de paz estaba a punto de terminar. El tiempo en la mansión Santa Cruz transcurría de manera diferente desde la llegada de Elena y Emilio. Lo que antes era un espacio frío e impersonal, donde las palabras eran escasas y los días monótonos, ahora estaba lleno de vida. Leonardo había pasado años sumergido en su trabajo, usando el éxito empresarial como escudo para evitar el dolor de su pasado. Se había convencido a sí mismo de que su única responsabilidad era proteger a Matías, asegurándose de que tuviera todo lo material que necesitara, aunque eso significara mantenerlo a la distancia. Pero ahora, todo había cambiado. Matías reía. Sonreía con Emilio, jugaba, hacía preguntas, exploraba. Y lo más impactante de todo era que Leonardo también se sentía diferente. Elena había irrumpido en su vida sin avisar, como una tormenta inesperada que arrasaba con todo. Ella no lo miraba con miedo ni con reverencia, sino como un hombre común, alguien imperfecto, con defectos y cicatrices. Y Leonardo estaba perdiendo la batalla contra los sentimientos que ella despertaba en él. Al principio, intentó negarlo. Se repetía una y otra vez que Elena era solo una empleada. Que su presencia en la mansión no era más que un acto de caridad hacia una madre desesperada y su hijo. Pero cada vez que la veía interactuar con Matías, cada vez que escuchaba su risa o la forma en que trataba a Emilio con tanta ternura, sentía un calor extraño en el pecho. Había pasado demasiados años solo. Y ahora, sin buscarlo, sin esperarlo, su mundo se había llenado de calidez. Una noche, mientras Matías dormía y la casa estaba en completo silencio, Leonardo se encontró a sí mismo buscando a Elena. La halló en la biblioteca, acomodando unos libros en los estantes, ajena a su presencia. Se quedó mirándola, notando la serenidad con la que se movía, la manera en que su cabello caía sobre su espalda, la concentración en su rostro. «Deberías descansar», dijo en voz baja. Elena se sobresaltó un poco, girándose para verlo. Solo terminaba de ordenar esto. Matías quería que le leyera algo antes de dormir. Leonardo notó el libro en sus manos. Uno de los cuentos favoritos de su hijo. Un nudo se formó en su garganta. Elena no solo había entrado en su hogar. Había entrado en su familia. Beatriz Ferrer veía todo con desconfianza. Observaba cómo su hijo, aquel hombre fuerte e impenetrable, comenzaba a bajar la guardia ante la presencia de una mujer sin apellido, sin fortuna, sin linaje. No podía permitirlo. Leonardo no se daba cuenta, pero Elena estaba tejiendo su telaraña alrededor de él y de su hijo. Y Beatriz no iba a quedarse de brazos cruzados. Una tarde, cuando Leonardo salió para atender unos asuntos urgentes en su empresa, Beatriz supo que era el momento perfecto para actuar.
Llamó a Elena a su despacho, con el tono frío y autoritario que siempre usaba con la servidumbre. «Siéntate», le ordenó, cruzando las piernas con elegancia. Elena no dudó en obedecer, pero en su interior sintió una punzada de inquietud. Beatriz la miró con desprecio antes de hablar. «Voy a ser directa contigo, muchacha. Te vas hoy mismo de esta casa». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No entiendo». «No te hagas la ingenua», Beatriz chasqueó la lengua con impaciencia. «No permitiré que sigas enredando a mi hijo con tu falso encanto. Sé perfectamente lo que haces. Te aprovechas de su debilidad emocional, usas a tu hijo como excusa para quedarte aquí y sacar provecho de nuestra fortuna». Elena apretó los puños sobre su regazo. «Eso no es cierto», respondió con voz firme. «Yo nunca». «Silencio», la interrumpió Beatriz con dureza. «No necesito tus explicaciones. No estás aquí por caridad, sino porque Leonardo, con su tonta compasión, cometió el error de traerte. Pero este es mi hogar. Yo soy la dueña de esta casa. Y no pienso permitir que un oportunista se quede ni un minuto más». Los ojos de Elena ardieron de rabia e impotencia. Había pasado por demasiado en la vida para permitir que una mujer como Beatriz la humillara. Pero Emilio no podía arriesgarse a que él sufriera las consecuencias de un enfrentamiento. «Si Leonardo quiere que me vaya, que me lo diga él mismo», murmuró. Beatriz sonrió con frialdad. «Leonardo no tiene que saberlo». Acto seguido, hizo una señal a 2 empleados de seguridad. «Acompañen a la señorita Duarte a recoger sus cosas. Se va en este instante». Elena sintió que su mundo se derrumbaba. Pero no tenía opción. No podía quedarse donde no la querían. Con lágrimas contenidas, subió a la habitación, recogió sus pocas pertenencias, tomó de la mano a Emilio y salió de la mansión Santa Cruz con el corazón roto. Horas después, Leonardo regresó a casa. Todo parecía normal hasta que preguntó por Elena. Nadie se atrevió a responder. Cuando insistió, Beatriz se adelantó con fingida tranquilidad. «Tuve que despedirla». Leonardo frunció el ceño. «¿Qué dijiste?» «Esa mujer no pertenecía aquí, hijo. Era una simple oportunista que estaba aprovechándose de ti y de Matías». Leonardo sintió que algo dentro de él se rompía. «¿Dónde está ahora?», preguntó, con la voz contenida por la furia. Beatriz alzó el mentón con superioridad. «No tengo idea. Pero, con suerte, ya está lejos». Leonardo no lo pensó 2 veces. Sin responder, salió de la casa, tomó su auto y arrancó con dirección a la ciudad. No le importaba la noche. No le importaba la tormenta que empezaba a formarse en el cielo. Tenía que encontrarla. Tenía que traerla de vuelta. Mientras tanto, Elena y Emilio caminaban sin rumbo. El cielo estaba gris, amenazando con una tormenta inminente. Emilio estaba exhausto, apenas podía mantener los ojos abiertos. Elena no tenía un destino. No tenía un plan. Solo sabía que había perdido todo. Y ahora, no tenía idea de cómo empezar de nuevo. Elena caminaba por las frías calles de la ciudad con Emilio de la mano, sin un destino claro. El corazón le latía con fuerza, pero no por la brisa helada de la noche, sino por el miedo y la incertidumbre que la envolvían. Había pasado toda la tarde buscando algún refugio, pero los pocos ahorros que tenía apenas le alcanzarían para una habitación de hotel por una noche. Todo había sucedido demasiado rápido. Expulsada de la mansión Santa Cruz, humillada por Beatriz Ferrer y sin un solo lugar al cual acudir, se sentía más sola que nunca. Emilio, con su pequeño cuerpo temblando de frío y sus ojitos somnolientos, se aferraba a su brazo. «Mami, tengo sueño». Elena cerró los ojos con fuerza, tratando de contener las lágrimas. «Lo sé, mi amor. Encontraremos un lugar». Pero no tenía idea de dónde ir. Con cada paso que daba por las calles húmedas de la ciudad, una inquietante sensación crecía dentro de ella. Como si alguien la estuviera observando. Y entonces, una voz conocida la paralizó. «Vaya, vaya, cuánto tiempo sin verte, hermanita». Elena sintió que la sangre se le helaba. Andrés. Andrés Duarte se apoyaba en una pared oscura, con una sonrisa torcida en los labios. El hombre que tenía frente a ella era el mismo que había convertido su infancia en un infierno. Ojos desorbitados, piel pálida y un gesto de superioridad que la hizo recordar el miedo que sentía cuando era niña.
No puede ser, murmuró Elena, apretando con fuerza la mano de Emilio. Andrés chasqueó la lengua. Oh, claro que sí puede ser. Y qué sorpresa me llevo, la pequeña Elena, la misma que me miraba con desprecio, ahora no es más que una mendiga en la calle. Elena tragó saliva, obligándose a mantener la compostura. Déjanos en paz, Andrés. Pero él sonrió con burla. ¿En paz? No, hermanita. Tú me debes algo. Elena sintió que su respiración se aceleraba. No te debo nada. Andrés avanzó un paso, y Elena instintivamente retrocedió. Ah, ¿no? Su voz se volvió más oscura. Tienes una deuda de sangre conmigo, Elena. Y hoy, voy a cobrarla. Antes de que pudiera reaccionar, Andrés la tomó del brazo con brusquedad. No. Exclamó Elena, tratando de soltarse. Emilio gritó, aferrándose a su madre, pero Andrés lo apartó sin miramientos. No toques a mi hijo. Andrés la empujó hacia un callejón, con la fuerza suficiente para que perdiera el equilibrio. Emilio intentó correr hacia ella, pero un hombre apareció detrás de Andrés y lo sujetó. Elena sintió que el miedo la consumía. Déjalo en paz. Andrés rió. Tranquila, hermanita. No le haremos daño. Pero si quieres que él siga a salvo, vas a hacer lo que yo diga. Las manos de Elena temblaban. ¿Qué quieres? Andrés se inclinó sobre ella, con el hedor a alcohol impregnado en su aliento. Dinero. Mucho dinero. Y lo quiero ahora. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No tengo dinero. Andrés sonrió con crueldad. Oh, pero estabas viviendo en la mansión de los Santa Cruz, ¿no? No me digas que no lograste conseguir algo antes de que te echaran. Elena negó con la cabeza. No robé nada, Andrés. El hombre la miró con furia, apretándole el brazo hasta hacerle daño. Pues más te vale conseguirlo. O tu hijito pagará las consecuencias. Mientras tanto, Leonardo conducía como un desquiciado por la ciudad. Su pecho subía y bajaba con rapidez, y cada vez que pensaba en Elena sola, en la calle, con Emilio, un sentimiento de angustia lo envolvía. ¿Cómo había dejado que esto sucediera? ¿Cómo había permitido que su madre destruyera algo tan importante en su vida? Necesitaba encontrarla. Entonces, recordó algo. Elena tenía un hermano. Un sujeto con antecedentes, un criminal de poca monta que había sido arrestado varias veces por robo y fraude. Leonardo no dudó. Sacó su teléfono y marcó a su jefe de seguridad. Necesito información sobre Andrés Duarte. Ahora. A los pocos minutos, su jefe le envió un mensaje con la última ubicación conocida de Andrés. Leonardo apretó el volante con fuerza. Si Andrés estaba cerca, era posible que Elena estuviera en peligro. Pisó el acelerador. No iba a permitir que nada le pasara a la mujer que amaba. Elena forcejeaba, pero Andrés la mantenía atrapada contra la pared del callejón. Vamos, hermanita. Hazme el favor de conseguirme ese dinero, y todos felices. Emilio sollozaba, tratando de zafarse del hombre que lo sujetaba. Elena estaba desesperada. Pero entonces, se escuchó un rugido de motor. Un auto negro se detuvo frente al callejón y Leonardo salió de él como una tormenta. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Leonardo. Andrés se giró con una expresión de sorpresa, pero en un abrir y cerrar de ojos, Leonardo ya estaba sobre él. Con un solo golpe, lo derribó al suelo. Elena corrió hacia Emilio, abrazándolo con fuerza. Los hombres de Leonardo entraron al callejón y sometieron al otro delincuente con facilidad. Andrés, aún aturdido en el suelo, escupió sangre. ¿Quién demonios eres tú? Leonardo lo miró con desprecio. Soy el hombre que va a asegurarse de que no vuelvas a tocar a Elena ni a Emilio jamás. Acto seguido, los policías que Leonardo había contactado llegaron a la escena. Andrés gritó insultos mientras lo esposaban. No puedes hacerme esto. Soy su hermano. Elena, con Emilio en brazos, lo miró con una tristeza infinita. No. Tú dejaste de ser mi hermano hace mucho tiempo. Los policías se lo llevaron. Elena cerró los ojos y dejó escapar un sollozo contenido. Por fin era libre. Leonardo la tomó de los hombros y la obligó a mirarlo. ¿Estás bien? Elena asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, gracias a ti.
Leonardo acarició su mejilla. Nunca debí dejar que te fueras. Elena bajó la mirada. Tu madre me odia. No cree que sea digna de ti. Leonardo soltó un suspiro profundo. No me importa lo que piense mi madre. Me importas tú. Elena sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué estás diciendo? Leonardo la miró fijamente. Estoy diciendo que te amo. Elena sintió que el aire le faltaba. No estaba lista para responder. Pero por primera vez se permitió creer que quizás, después de tanto dolor, merecía ser feliz. El sol se filtraba por las cortinas de la habitación, iluminando suavemente el rostro de Elena mientras despertaba. Por primera vez en mucho tiempo, su pecho no estaba oprimido por el miedo ni la incertidumbre. El peligro que los acechaba había desaparecido con la detención de Andrés. Ahora, Emilio estaba a salvo y ella podía respirar con tranquilidad. Pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Leonardo la había llevado de regreso a su mansión la noche anterior, asegurándole que su hogar estaba allí, con él y con Matías. Sin embargo, una parte de ella aún se resistía a creerlo. Había sido lastimada tantas veces, había pasado por tanto, que no sabía si confiar en lo que su corazón le decía. Pero cuando bajó a la sala y vio a Matías y Emilio jugando juntos, con risas inocentes llenando la enorme mansión que antes parecía tan fría, supo que algo había cambiado para siempre. Leonardo estaba en su despacho cuando Elena se acercó a la puerta. Él tenía la mirada perdida en unos documentos, pero al notar su presencia, alzó la vista y sonrió. Era una sonrisa diferente, una que Elena no había visto antes. No era la sonrisa arrogante del empresario poderoso, sino la de un hombre que finalmente se había permitido sentir. «Buenos días», murmuró ella, insegura. «Buenos días», respondió él, dejando los papeles a un lado. «¿Descansaste?» Elena asintió, aunque la verdad era que no había dormido demasiado. Había pasado gran parte de la noche pensando en todo lo que había ocurrido. Leonardo se levantó y caminó hacia ella con paso tranquilo. Su sola presencia la estremecía. «Quiero hablar contigo», dijo él con suavidad. Elena asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. «Dime». Leonardo inspiró hondo. Por primera vez en su vida, las palabras se le hacían difíciles. «Te pedí que te quedaras porque Matías y Emilio necesitan estabilidad, pero esa no es la única razón por la que quiero que sigas aquí». Elena lo miró, esperando. «Desde que llegaste, algo en mí cambió», continuó Leonardo. «Pensé que mi vida estaba completa, que no necesitaba nada más. Pero me equivoqué. Tú y Emilio le han dado sentido a este lugar. A mi vida». Elena sintió un nudo en la garganta. «Leonardo. No quiero que te quedes aquí como una empleada», interrumpió él, acercándose aún más. «Quiero que te quedes como la mujer que amo». Elena sintió que el aire le faltaba. Las palabras que tanto había temido, ahora sonaban como una promesa, como una esperanza. Pero aún había algo que debía decir. «Tengo miedo», susurró ella. «No quiero que esto sea solo una ilusión». Leonardo alzó una mano y le acarició la mejilla con ternura. «No lo es. Nunca había estado tan seguro de algo en mi vida». Elena cerró los ojos y apoyó su rostro en su mano. Por primera vez, se permitió creer en él. Los días pasaron con calma en la mansión Santa Cruz. Elena y Emilio ya no eran extraños en aquel lugar, sino una parte esencial de él. Matías había cambiado. Su sonrisa se volvía más frecuente, sus pasos más firmes, su mirada más luminosa. Emilio y él se habían convertido en hermanos en todos los sentidos. Jugaban juntos, se ayudaban y compartían risas que antes no existían en aquella casa. Leonardo, por su parte, se dedicó más a su hijo que nunca. Aprendió a estar presente, a escuchar, a acompañarlo en sus terapias y a celebrar cada pequeño avance. Y lo más importante, aprendió a amar de nuevo. Una tarde, mientras caminaban juntos por el jardín, Emilio tomó la mano de Matías con naturalidad. Leonardo y Elena los observaban en silencio. «Nunca pensé que volvería a tener algo así», murmuró Leonardo. Elena le sonrió. «¿Algo como qué?» Él le tomó la mano con suavidad. «Una familia». Elena sintió que su corazón se encogía. «Yo tampoco». Leonardo la miró fijamente. «Pero la tenemos». Elena apretó su mano. «Sí. La tenían».
Esa noche, después de cenar, Leonardo pidió a Elena que lo acompañara a la terraza de la mansión. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con intensidad. Elena miró a su alrededor con curiosidad. ¿Por qué me trajiste aquí? Leonardo sonrió. Porque quiero hacer algo importante. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió. Elena se quedó sin aliento. Dentro, un anillo de diamantes relucía con elegancia. Elena Duarte, murmuró Leonardo. Desde que llegaste a mi vida, todo cambió. Me enseñaste a amar de nuevo, a valorar lo que realmente importa. Tomó su mano con ternura. Quiero pasar mi vida contigo. Quiero que sigas siendo la luz de esta casa. Elena sintió las lágrimas llenar sus ojos. Leonardo. Cásate conmigo. Elena cubrió su boca con las manos, incapaz de hablar. Todo lo que alguna vez soñó, todo lo que alguna vez creyó imposible, ahora estaba frente a ella. Miró a Leonardo, al hombre que le había demostrado que el amor verdadero aún existía. Miró hacia la casa, donde Matías y Emilio dormían tranquilos, ajenos a la gran decisión que cambiaría sus vidas. Y entonces, con el corazón lleno de emoción, susurró. Sí. Leonardo sonrió y deslizó el anillo en su dedo. Y en ese momento, bajo la luz de las estrellas, sellaron su destino con un beso. Días después, mientras jugaban en el jardín, Matías corrió torpemente hacia Elena con los brazos extendidos. Ella se agachó para recibirlo, pero nada la preparó para lo que el pequeño dijo. Mamá. Elena sintió que el mundo se detenía. Miró a Leonardo, quien la observaba con orgullo y emoción. ¿Qué dijiste? Susurró con la voz temblorosa. Matías la miró con una enorme sonrisa. Mamá. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Elena. Lo abrazó con fuerza, sintiendo que su corazón se llenaba de una calidez indescriptible. Leonardo se unió al abrazo y Emilio saltó sobre ellos, riendo. En ese instante, supieron que no importaba el pasado, no importaban las dificultades. Eran una familia. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados. Elena nunca imaginó que una noche lluviosa cambiaría su destino. Leonardo nunca pensó que volvería a amar. Pero cuando dos almas están destinadas a encontrarse, el amor siempre encuentra una forma de abrirse paso. Y así, en la mansión Santa Cruz, bajo la luz de un nuevo amanecer, comenzó su verdadera historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.